Ok, hermanos, así que bueno, vamos a ir directo entonces a tener la enseñanza en esta tarde. Ya vamos a pedir a nuestro hermano Raúl que pase y nos traiga la enseñanza esta tarde. ¿Alguien piensa Biblia? ¿Ves? Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con el reinado de Saúl. Y vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 12 y 13. A ver, vamos a hacer algunos pasajes del capítulo 12. Y ustedes saben que Saúl fue nombrado rey, fue nombrado príncipe, era un hombre que tenía aparentemente las cualidades para ser rey, pero que lamentablemente se perdió en el tiempo y bueno, hizo todas las cosas al revés. A veces cuando a uno le dan oportunidades se le suben los pajaritos arriba y lo mismo pasaba con estos reyes, con esta gente que los nombraban, que Dios los nombraba, que Dios les daba la oportunidad y bueno, creían que porque Dios les había dado la oportunidad podían hacer lo que querían. Pero ustedes saben que Dios nos golpea cuando nosotros queremos hacer más de lo que nos pide. El Espíritu Santo nos lleva hasta cierto nivel y si nosotros respetamos ese nivel, no cometemos errores. Y si lo cometemos son errores chiquitos, errores humanos. Primera de Reyes, capítulo 12. Versículo 16. 16 al 19. De 14 en adelante. Dice, si temieres a Jehová y le sirvieres y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros, servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuerais rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Primera de Reyes, capítulo 12. ¿Cómo? Perdón, primera de Samuel. Perdón, le erré No, si estoy con Samuel, ¿cómo es? No sé por qué dije Primera de Reyes, es Primera de Samuel. Perdón, Dice Primera Samuel, capítulo 12, versículo 14, dice, si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina
sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. Dice, ¿no es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis qué es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvia en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. A pesar de que Samuel les había advertido de que Jehová los podía castigar si no creían en Dios, vean que siguieron no creyendo en Dios. Porque en este versículo, en el versículo 19, el pueblo le dice a Samuel, ruega a tu Dios, ruega por tus siervos a tu Dios, no al Dios de nosotros. Entonces, digo, es como que nosotros le digamos a cualquiera de los que estamos acá, me das el favor y puede rogarle a su Dios que me bendiga. El pueblo de Israel, a pesar de todo lo que hacía, de todo lo que hizo Dios y que hace por el pueblo de Israel, porque actualmente el pueblo de Israel sigue siendo protegido de Dios, es uno de los pocos pueblos que es el protegido, que se ha comprobado que es el protegido de Dios. A pesar de todo eso, sigue siendo el mismo pueblo rebelde, porque tiene sus idas y venidas. Cuando lo precisan, lo buscan. Cuando no lo precisan, lo dejan. Lo mismo que hacemos muchos cristianos. Y digo hacemos porque me incluyo. Cuando nosotros precisamos que estamos en peligro, nos arrodillamos, le pedimos a Dios, lloramos. Pero cuando se fue el peligro, nos olvidamos. No nos podemos olvidar. Dios mismo nos avisa, Dios nos dice, desde estos capítulos y estos versículos del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, nos está diciendo, cuídense, adoren a Dios, pídanle, pero con mesura. Yo no le puedo decir a Dios, bueno, Dios, tráeme un capital entero porque quiero ser rico, quiero ser millonario. No, eso no. Porque Dios no nos va a dar. Si bien Dios nos da todo, cuando nosotros le damos a Él, Él nos devuelve con creces. Pero no podemos pretender que si le damos 10 pesos nos dé 150. ¿No? Que sería un múltiplo. Y nosotros, cuando estamos en peligro, le estamos pidiendo. Cuando lo mismo que hizo Saúl, el pueblo de Israel, le pidió un rey, Dios les dio a Saúl. Pero en el capítulo 13, el versículo 1 dice, había ya reinado Saúl 1 año
y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3.000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2.000 en Misma y en el monte de Betel, y 1.000 estaban con Jonathan en Gaba de Benjamín, y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonathan atacó a la guarnición de los filisteos, que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Acá vemos que ya Saúl empezó a fallar, empezó a mentir, porque la trompeta decía: Saúl atacó a los filisteos. En realidad Saúl no había atacado a los filisteos. El que había atacado a los filisteos era Jonathan, el hijo. Y que se había arriesgado era el hijo. Porque Saúl lo único que hacía era esconderse detrás de la voluntad que tenía el hijo. ¿Por qué hacía eso? Porque había perdido la fe. Porque él creía que el reinado era una cosa libre, que él podía hacer lo que él quisiera, que él podía hacer lo que a él se le antojara. Pero sin embargo el reinado de Saúl era como todos los reinados que hubieron, mandatados por Dios. Es como lo que hacemos nosotros. Si nosotros vamos al compás de Dios, a los pasos de Dios, vamos bien. Pero si nosotros queremos adelantarnos o hacer al revés de lo que pide, nos va a ir mal. Lo mismo le pasó a Saúl. Saúl iba a ser el rey de toda la vida, porque iba a ser un rey para toda la vida, para toda la eternidad, y sin embargo fue desechado por Dios. Pero fue desechado porque se portó mal. Fue desechado porque no hizo caso. Y en una parte, en el mismo capítulo 13, en el versículo 8, miren lo que hace Saúl en el versículo 8, dice: esperó los 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que si no venías, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Misma. Saúl le dice a Samuel: mira, el pueblo se me iba, me estaba quedando solo. Me iban a atacar los filisteos, me iban a matar. Pero como yo vi que me iban a matar, le pedí a Dios, por favor, que no me mataran. Pero estaba pidiendo protección para él solo. Porque nótese que ya el pueblo se le había retirado, porque él había quedado con 2.000 hombres. El resto del pueblo se había ido. El resto del pueblo le había sacado el apoyo. Y en vez de esperar, como le había dicho Samuel, no lo hizo.
Y ahí fue la caída de Saúl. Porque a partir de ahí, Dios le retiró todo el respaldo. Yo hice un recorrido por estos pasajes y dice en el versículo 12, dice, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Perdió la fe, porque lo que hizo Saúl fue perder la fe. No le tuvo fe a lo que le había dicho Samuel. Samuel le dijo, espérame, cuando yo venga, ofrecemos el holocausto y ahí seguimos adelante. Pero tuvo miedo. Entonces, hizo todo al revés. Es como si mañana nosotros, bueno, nos diga el pastor, bueno, mirá, ustedes esperen, y nosotros comenzamos, predicamos, hacemos toda la reunión y despedimos a la gente antes que venga el pastor. ¿Qué estamos haciendo? Todo mal. Lo mismo hizo Saúl, todo mal. Tenemos que tener muchas veces cuidado porque decimos, bueno, yo adoro a Dios, yo le pido a Dios acá adentro. Pero salgo a la calle y hago todo al revés. En esa parte tenemos que tener cuidado. No podemos nosotros salir y hacer cualquier cosa. Porque hay algo, el mundo exterior nos ve, el mundo nos mira. De acuerdo a lo que nosotros hacemos es lo que vamos a tener. De acuerdo a lo que nosotros hacemos es la congregación que vamos a tener. Podemos tener una congregación de 100, de 200, de 500 o de 1. Todo depende del comportamiento de cada uno de nosotros. Porque dicen, sí, lo miran al pastor y depende de lo que haga el pastor y lo que hace la iglesia, no. No es solo el pastor. Es toda la congregación la que tiene que hacer las cosas bien y derecho. Porque, por ejemplo, acá falló Saúl. Pero vean lo que hizo el hijo de Saúl. El hijo de Saúl dice en el versículo 14, en el capítulo 14, versículo 1, dice, aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres, ya había perdido 1400. Seguía perdiendo gente, seguía perdiendo la confianza del pueblo. Y dice que Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabob, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová, en Silo, llevaba el éfod y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros, por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo, y de un lado y otro del otro lado
El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Misma, y el otro al sur, hacia Gaba. Dijo pues Jonathan a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Jonathan tenía fe. Jonathan adoraba a Dios y respetaba a Dios. Y Dios lo respaldó, porque Dios lo hizo ganar la batalla. Cuando Jonathan pasó los peñascos, subió el peñasco, subió la cima, digamos, fue sacando filisteos y fue pasando hasta llegar al corazón mismo de los filisteos y los venció. Porque más adelante dice que los filisteos se empezaron a pelear entre ellos. O sea, ¿por qué? Porque Dios dio truenos y dio respaldo total a Jonathan. Y desautorizó a Saúl. Lo sacó. Porque dice que Dios que Dios le dijo que el reinado de él no iba a ser duradero, que había fallado. Tuvo 2 años reinando. Y a los 2 años falló. Después dice en el y Saúl acá en el versículo 18 del capítulo 14 dice, le dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Porque se dio cuenta que Dios estaba luchando contra los filisteos. Era Dios el que estaba apoyando a Jonathan. Era Dios el que había hecho que los mismos integrantes del cuerpo de los filisteos se pusieran uno contra otro. Dice que habían hebreos que se habían ido con los filisteos, pero al darse cuenta que Dios lo había apoyado a Jonathan, se dieron cuenta unos contra otros. Se dieron cuenta las espadas, uno contra el compañero, contra el otro compañero. Porque Dios estaba protegiendo a Israel. Dios estaba dándole protección al pueblo de él. Ustedes saben que la Biblia tiene todo lo que nos dice la Biblia muchas veces, todo se refiere a un pueblo. Toda la Biblia se refiere a Israel, siempre, en todos los capítulos, en todos los versículos, en todos los libros, se nombra a Israel. Hoy por hoy Israel también sigue siendo, como dije recién, sigue siendo protegido. El versículo 13, capítulo 13, versículo 22 de los Hechos. Hechos,
capítulo 13, versículo 20 al 20, al 23, del 20 al 23, capítulo 13, versículos 20 al 23. Miren lo que hace Dios con ese reinado, o ese reinado, el reinado malo que le dicen, el reinado más malo de toda la historia. Dicen que fue el de Saúl, porque Saúl llegó un momento que él hacía que el pueblo le trabajara para él, que el pueblo le buscara riquezas para él. Pero Dios dijo, no, si yo saqué a Israel de la esclavitud, de Egipto, lo trajo al desierto, Israel le pide rey, porque ya no sé si le había perdido la fe, si había perdido la confianza, o qué era lo que había perdido, o simplemente querían vivir a la manera de ellos como quiere vivir el mundo actual, a la manera de cada uno de nosotros. Y entonces le pidieron el rey, él les puso ese rey malo. Y miren lo que hace en Hechos, miren lo que dice Hechos. Después, como por 450 años, el versículo 20, después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. O sea, ahí terminó el reinado de Saúl. ¿Por qué se le terminó el reinado? Porque no supo hacer las cosas. Porque si Saúl hubiese sabido hacer las cosas, no había terminado. Lo mismo pasa con nosotros, cuando no sabemos hacer las cosas, se nos termina. Porque a veces dicen, sí, pues sacaron a tal pastor, ¿y por qué lo sacaron? Si era buenísimo. Eso no fue el hombre, no es el hombre que lo saca. Eso es el mismo Espíritu Santo que lo hace perder la confianza, que lo hace perder la firmeza que debe tener para gobernar un pueblo. ¿Qué pasa? Cuando empiezan a aflojar, cuando empiezan a quedarse, bueno, no hay otra que pedirle que dé un paso al costado. Pero siempre tengan en cuenta que muchas veces no es el hombre, somos nosotros que le perdemos la confianza a Dios. Somos nosotros que no sabemos que Dios existe. Aunque sepamos, decimos no, pero Dios me pegó, entonces no existe. Si yo le pedí que me salvara y no me salvó, si yo le pedí que salvara a una vida y no la salvó, entonces, ¿qué hago? Me voy al mundo. Es mucho más fácil. Es más fácil caminar en la calle y andar libre sin este libro, sin esta ley. Esta ley la tenemos que llevar en el corazón. Porque muchas veces llevamos esto de la boca para afuera.
Y ojo, que todos hacemos lo mismo. Porque hacemos eso cuando fallamos, cuando vemos que bueno, que es mucho lo que exigen, que es mucho lo que apretan, que nos exigen cómo tenemos que andar, cómo tenemos que vestirnos, o cómo tenemos que andar en la calle. Y muchas veces perdemos esa dirección que nos da el Espíritu Santo. Esa dirección que de repente nos dice el pastor, que tenemos que hacer tal o cual cosa. No, a mí ningún hombre me va a mandar. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Y ahí perdemos muchas veces la seguridad que nos da Dios. Yo a veces no sé explicar. Leo los pasajes, leo la Biblia, comunico lo que dice la Biblia, pero no sé discernir o sacar conclusiones sobre los comportamientos. Este comportamiento sí, porque este comportamiento, si uno se pone a leerlo y a profundizar, ve que la falla no fue de Dios, la falla fue de los hombres. Por eso a veces tenemos que tener cuidado. Cuando comunicamos de lo que decimos o lo que hablamos. Porque acá dice que Saúl hizo las cosas mal, le dice el mismo Samuel. Samuel le dice, hiciste todo mal. En el capítulo 13, esperaron 7 días, pero no los cumplió. No cumplió con el mandato de Dios. Lo mismo pasa muchas veces con nosotros, no lo cumplimos, porque no tenemos la paciencia, o no tenemos la fe, o no tenemos la seguridad que nos tiene que dar el Espíritu Santo. Esa seguridad interna, esa seguridad que tenemos que tener en el corazón. Esa seguridad que nosotros tenemos que saber, tenemos que entender que sin Dios no estamos seguros. Puede haber cualquier cantidad de cosas, pero si nosotros no tenemos la fe y no ayudamos a esa fe, estamos perdiendo la seguridad nuestra. Nuestra seguridad como evangelistas es la Biblia, es Dios, pero para eso tenemos que caminar muy derechos, muy firmes y cuidar el templo de Dios. ¿Y cuál es el templo de Dios? El templo de Dios somos nosotros. Cada uno de nosotros es el templo de Dios. Dice, cuiden el templo, cuidar el templo y bueno, y tenemos que cuidarnos nosotros, tenemos que estar en buenas condiciones para poder evangelizar, tenemos que andar bien para poder evangelizar, para poder llevar la palabra, que fue lo que nos pidió, lo que nos pide Jesús en Mateo, ir por todo el mundo y predicar la palabra, bautizándolo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero para eso tenemos que estar sanos, tenemos que cuidar el templo. Eso es lo que nos pide Dios. Eso fue lo que le pidió a Saúl. Y Saúl no cuidó el pueblo. Saúl se retiró, se abrió del pueblo. Eran 30.000 o 300.000 o no sé cuánto. Quedaron 2.000, de los 2.000 quedaron 600. 600 que siguieron a Saúl. ¿Por qué lo siguieron? Bueno, por miedo o vas a saber qué. Si nosotros perdemos la confianza del pueblo, vamos a hacer el mismo papel que hace Saúl. Si perdemos la confianza del pueblo, vamos a perder la seguridad que nos da Dios. Porque vamos a empezar a temblar.
como temblamos cuando estamos acá, porque acá para hablar hay que estar muy firmes y a veces estudiar muy bien para no ofender. Pero la palabra de Dios nos dice, bueno, acá dice que tenemos que ser firmes y bueno, tenemos que ser firmes, no hay otro. Que tenemos que muchas veces decir cosas que no queremos decirlas, pero que Dios nos lleva, el Espíritu Santo nos lleva a decirlas, porque son cosas que tienen que salir del corazón, tienen que salir de adentro. Yo, cuando empecé con esto, tuve muchos tropiezos conmigo mismo. Y sigo teniendo tropiezos. Porque a veces me pongo a estudiar y voy para atrás, para adelante. Y muchas veces no sé terminar una comunicación. Pero Dios me puso acá y acá estoy. Para terminar, hay una parte que Saúl desobedece, que está en el capítulo 15, del versículo 1 al capítulo 15 de Primera de Samuel. No es el otro. 15. Primera de Samuel 15. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viendo Saúl a la ciudad de Amalec, viniendo a la ciudad de Amalec emboscada en el valle, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los ceneos, idos apartaos y salid de entre los de Amalec para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalitas, a los amalecitas, desde Habita hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Pero hizo una cosa mal, porque Dios le dijo que eliminara al pueblo, no que sacara. ¿Y Saúl qué hizo? Sacó lo mejor. Sacó las vacas, sacó ovejas, sacó animales y los preservó para el pueblo. ¿Por qué los preservó? Si Dios le había dicho que él tenía que liquidar todo, que el pueblo tenía que desaparecer. El último error cometido por Saúl.
porque la desobediencia fue total. Ahí desobedeció totalmente a Dios. Entonces Dios puso a David, y David fue, como vimos en Hechos, digamos, ¿cómo que se dice? Bueno, de la descendencia de David fue que apareció Jesús para salvar al pueblo de Israel. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, como dije al principio, para poder seguir a los pasos del Señor. Oremos. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por permitirme llevar tu palabra. Bendice a nuestro pueblo, bendice a mis hermanos, a los que están presentes y a los que están en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias. Amén, hermanos. Bueno, continuamos, ¿verdad, hermanos? Viendo este tema de los reyes. Son temas bastante extensos que hay muchas verdades, ¿verdad, hermanos? En todo esto, los errores que ha cometido Saúl, ¿verdad, hermanos? ¿Cuál fue el tema? ¿Por qué Dios comenzó a dejar a Saúl, que fue el primer rey de Israel? Ya estuvo viendo el hermano, ¿verdad? Cómo Saúl comenzó a desobedecer y todo eso, entonces cómo Dios comenzó a dejarlo, ¿verdad? Y a la vez también a elegir a otro que lo iba a sustituir. Entonces, bueno, realmente, hermano, ¿verdad? Dios quiere que seamos, igual se aplica a nuestra vida, ¿no? Dios quiere que seamos nosotros también obedientes, porque no somos indispensables, ¿verdad, hermanos? Dios puede poner a alguien más, ¿verdad? Para hacer la obra que Él quiere hacer. Entonces, si nosotros somos fieles a Él, nos sujetamos a Él, claramente que Él nos va a usar grandemente. Pero si no, Él usa a quien realmente está fiel, está en serio con el Señor, y nosotros perderíamos ese privilegio de que Dios nos usara. Y qué impresionante, ¿no? Qué interesante eso de los reyes, Saúl y todo, cómo comenzó a caer, qué tremendo. Un ejemplo, una forma para que nosotros aprendamos también, ¿verdad?